matemáticas son una de las disciplinas de la ciencia más bellas, porque describen la estructura, el orden y la relación entre sí de los objetos. Hoy tenemos el privilegio de estar charlando con el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, que es uno de los divulgadores más populares de España en estos momentos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, pues muy bien. Entre clase y clase, a hablar de matemáticas. Perfecto, pues Eduardo, para que le conozcáis, es doctor en matemáticas, docente, investigador, miembro fundador del grupo Big Bang, científicos sobre ruedas, y fundador también del canal Derivando, el canal de YouTube más popular dedicado a las matemáticas. Eduardo, bueno, acabas de publicar un nuevo libro llamado Apocalipsis Matemático, que contiene diversas revelaciones divertidas sobre las matemáticas. Entonces, cuéntales a los que nos están viendo qué es lo que se van a encontrar en este nuevo libro. Pues se va a encontrar un poco, la idea es un poco hacer una versión libro, digamos, así un poco gamberra y desenfadada de Derivando, digamos, ¿no? Es un poquito ese mismo espíritu, porque hay cosas muy variadas de matemáticas, hay cosas súper sencillas, que a lo mejor hay gente pues, que no sabía, no recordaba y que le apetece volver a verle y se reencuentra con esas cosas. Hay cosas más complejas, pues a lo mejor para otro tipo de público. Sé que es un libro muy variado que, pues igual que Derivando, es una celebración de las matemáticas, ¿no? Y he elegido adrede ese tono, pues un poco, pues sí, desenfadado y ligero, para quitarle drama al tema. O sea, porque yo creo que hay mucha gente que se toma las matemáticas con mucho drama, quizá por su experiencia pasada con ellas, y bueno, pues vamos a quitarles un poco de drama y ver que podemos de repente saltar esa chispa de la curiosidad con temas que a lo mejor ni nos esperábamos, ¿no? Me obligas a hacerte esta pregunta, que me lo has insinuado ahora mismo. ¿Por qué las matemáticas tienen tan mala fama si son tan bellas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una especie de confusión, digamos, entre las matemáticas y la asignatura de matemáticas que yo tuve en el cole. Entonces, la asignatura de matemáticas que tú tuviste en el cole o en el instituto es matemáticas, por supuesto que son matemáticas. Es una parte pequeña y muy particular, además de las matemáticas, y vista con un enfoque muy particular, muy de instrumental normalmente, ¿no? Son matemáticas que normalmente se estudian para algo más, para otra cosa, pues para aplicarlas a la física o la ingeniería en un futuro o lo que sea, ¿no? Casi siempre de un punto de vista muy instrumental, que está muy bien y que es muy necesario, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nos falta contexto y nos falta sentido. Muchas veces nos encontramos con que la gente en clase dice, bueno, pero todo esto no solamente para qué sirve, que es un poco lo típico, ¿no? Pero yo creo que cuando están preguntando para qué sirve, preguntan algo más. Preguntan algo como, ¿esto qué tiene que ver con cualquier otra cosa de mi vida? Porque, por ejemplo, nunca nos preguntamos para qué sirve la literatura, ¿no? Pero enseguida encontramos que tiene que ver con partes de nuestra vida. Y a mí a veces me gusta comparar que planteamos a veces la asignatura de matemáticas como si en lengua y literatura solamente vieran análisis sintáctico de frases. Es necesario y te ayuda a entender la estructura del lenguaje, pero luego eso es un instrumento para generar lenguaje, ¿no? Probablemente para generar belleza, para generar poesía, literatura, cine, cómic. Probablemente esa parte del lenguaje es matemáticas, es más complejo, es más complejo en el sentido de más amplio, pero ojo, nos quedamos muchas veces ahí, ¿no? Y no vemos la poesía, la literatura y todo esto. Y hay veces que los estudiantes se quedan un poco faltos de sentido. Y tiene muchísimo, tiene todo el sentido las matemáticas que están estudiando y tienen un contexto muy bonito. Sí, dos ejemplos, por ejemplo, que planteas en el libro, por ejemplo, la cuestión de cuál es la cola más rápida del supermercado o cómo se usan los números perfectos para las informaciones encriptadas, ¿no? Esos serían dos ejemplos. Sí, es verdad que, por ejemplo, para saber qué es un número perfecto, simplemente necesitas saber cosas de divisores, ¿no? Que es algo que se da en primaria. Y dices, bueno, pues vale, pues los divisores de un número, pues estupendo, pues muy bien. Esto yo ya salgo de la puerta de clase de matemáticas y lo olvido porque no lo encuentro en ningún otro sentido, ¿no? Bueno, pues si con los números, con esos divisores podemos saber qué es un número perfecto o qué son números amigos o números amantes, como llamaban los árabes, pues bueno, pues tenemos ahí algo como un poco más diverso, ¿no? Un poco más divertido, un poco más interesante, yo que sé, que me puede resultar de aplicación. Y todo esto no es una crítica a los profes, ¿no? Que bastante hacen con lo que tienen y lo hacen muy bien, además. Pero es verdad que muchas veces es desconocimiento, ¿no? De unos y de otros, ¿no? Que podemos, yo que sé, encontrar estos temas que damos en clase en muchos lugares. Y un poco el libro viene a esto. Lo mismo lo de las colas, ¿eh?
es realmente una cosa que hacemos mucho en matemáticas, que es convertir el sentido común en números. Entonces, muchas veces el sentido común se puede convertir en números y eso nos puede servir también como de motivación a la hora de introducir temas o a la hora de estudiar los temas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los profes, de las profes, como de los estudiantes, de los alumnos y de sus padres. Hablaba hace poco yo con el también matemático Santi García Cremades sobre cómo las matemáticas son importantísimas, por ejemplo, para no dejarnos manipular por las estadísticas, ¿no? Ahora que estamos tan rodeados de ellas. Sí, hay muchas cosas muy curiosas en estadística, que es una rama importantísima de las matemáticas. Clásicamente ha sido un poco denostada denostada en público y luego yo creo que tratada demasiado poco, tanto a nivel de secundaria y primaria como a nivel de universidad. Casi, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la secundaria, estadística se daba si daba tiempo, si no eran otras cosas, ¿no? Si daba tiempo, estadística. Sin embargo, la estadística se usa todos los días cuando leemos el periódico, podemos ver cosas de estadística y a veces deberíamos interpretarla mejor, la estadística. Hay casos que, bueno, con la pandemia han salido muchos ejemplos de uso y de mal uso de las estadísticas, pero cualquier persona que se vaya a dedicar a la ciencia va a necesitar hacer estadística bien hecha, porque muchas veces los límites de algunas investigaciones científicas son los límites de la estadística que usan. Y me gustaría hablar un poco más en profundidad de las matemáticas, de su sentido humano, porque al final se suele hablar de ellas como la herramienta que usamos para comprender el universo. Entonces, yo saco la conclusión de que en realidad las matemáticas son algo muy humano, ¿no? Es como un lenguaje, al fin y al cabo. Pues me alegra mucho que lo veas así, porque para mí también es algo muy importante eso. Es verdad que hay como una frase que se atribuye a Galileo, ¿no? de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, y yo creo que más bien que nosotros leemos la naturaleza en lenguaje matemático. La naturaleza vete a saber en qué lenguaje está escrito, pero nosotros lo leemos en lenguaje matemático porque es nuestra forma de ver el mundo, una de las formas fundamentales de ver el mundo. Hay un profe colombiano que se llama Lucho Recalde, que él dice que las matemáticas son contar, medir y ordenar. Y es verdad, y lo sofisticado que quieras. Hablábamos de estadística, la estadística es medir básicamente, y la probabilidad también es medir. Lo sofisticado que quieras, pero contar, medir y ordenar. Y nuestra vida se trata muchas veces de contar, medir y ordenar. Nos demos cuenta o no. Y esas son capacidades matemáticas que tenemos. No hace falta que sean dividir por decimales, sino que muchas veces cuando estamos estimando, cuando estamos comparando, cuando estamos midiendo, cuando estamos ordenando, estamos haciendo uso de nuestra mente matemática, y esa es, yo creo que la fundamental forma como nos relacionamos los seres humanos con el mundo. Y desde luego, desde Leonardo y desde Galileo, es básicamente la forma que que nos ha proporcionado avances mayores. No digo que sea la única, hay otras formas de relacionarse con el mundo, y yo tampoco soy muy partidario de que la ciencia es como el garante de la verdad de todo, absolutamente en toda situación, pero es verdad que es un buen lugar al que agarrarnos. O sea, que tú piensas que el razonamiento matemático es algo innato en el ser humano, digamos. Eso, yo no soy un neurocientífico para decir eso. Sí que es verdad que tenemos innato un sentido numérico bastante desarrollado y bastante temprano. Hay unas investigaciones muy interesantes de Stanislas Dehaene y sus colaboradores que nos hablan de eso, ¿no? De un sentido numérico bastante innato. Pero luego, evolutivamente o culturalmente, eso yo creo que está todavía por dilucidar, nos hemos hecho con un bagaje matemático muy potente. Y desde luego hacemos cosas muy potentes los humanos, y hemos adaptado nuestro cerebro al uso de las matemáticas. Y eso desde luego es interesantísimo. Tenemos una parte innata, efectivamente, de matemáticas, que además compartimos con otros seres vivos, pero luego tenemos, igual que nuestro lenguaje es cualitativamente diferente de cualquier otro medio de comunicación en el mundo animal, nuestras matemáticas son cualitativamente diferentes de cualquier otro sistema de conteo o de sistema de apreciación del número en el mundo animal. Así que sí, nuestro ADN, por como se suelen decir ahora estas cosas, nuestro ADN es matemático. Relacionado con esto hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú crees que si lográsemos contactar con otra civilización, podríamos comunicarnos, más bien comprenderles a través de las matemáticas? Es como una forma de preguntar si las matemáticas se descubren o se inventan, ¿no? Sí, si las matemáticas están ahí y nosotros lo único que hacemos es descubrirlas,
o también inventamos, ¿no? Mi punto de vista es que hay más invención que descubrimiento, pero desde luego creo hay una peli que plantea este dilema, La llegada, en la que está basada en un relato, ¿no? En la que plantean, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos mejor? ¿Con un lenguaje o con unas matemáticas, no? Es muy bonito, pero claro, el planteamiento de esa película es que los extraterrestres han venido a traer un lenguaje. Yo creo que si en algún momento tenemos no sé si suerte o la oportunidad de contactar con una inteligencia distinta de la nuestra, probablemente va a tener seguro un lenguaje distinto y seguramente va a tener unas matemáticas distintas, pero creo que tenemos más oportunidades de comunicarnos con las matemáticas porque están más cerca de la abstracción, de la independencia de nuestros propios modos de percibir la realidad. Te iba a poner antes el ejemplo de la Voyager 2, que está más allá de los límites del sistema solar ya, que lleva un disco de oro con información sobre la Tierra, con las coordenadas para encontrar la Tierra, ¿no? Entre otras cosas. ¿No será esto un poco ingenuo haber lanzado esa especie de mensaje en una botella, esperando que alguien pueda comprender esos conceptos, ¿no? Sí, absolutamente, pero también es ingenuo pensar que quien la lanzó con ese objetivo, ¿no? Yo creo que cuando se puso ese disco de oro era más bien un testimonio, ¿no? Decir, mira, aquí estamos, esto es, no con la esperanza de que alguien comprendiera eso, ¿no? Porque yo creo que ya Sagan, porque él intervino en la creación de ese disco de oro, Sagan y sus contemporáneos ya sabían que esto era una especie de una carta de existencia más que de presentación. Vale, pues te hablo si quieres de otros temas que a mí me encantan de las matemáticas, por ejemplo el número áureo, que me resulta muy interesante, y quería que nos contaras brevemente cómo se presenta en la naturaleza, incluso en nosotros mismos, ¿no? Sí, hay algunas estructuras, es un poco lo que hablábamos de la forma de leer, ¿no? Hay algunas estructuras matemáticas, los números primos, el número áureo, el número pi y otros, ¿no? Que parece que están perpetuamente presentes en la naturaleza. Yo qué sé, pues mucha gente descubre el número áureo en las flores, en el crecimiento de las flores, que tiene su sentido, porque es verdad que tiene mucho que ver con una secuencia de números que se llama la secuencia de Fibonacci, que empieza por 1 y 1, y luego el número siguiente se obtiene sumando siempre los dos anteriores. Entonces 1 y 1, 2 será el siguiente, 2 y el último 1, 3, 3 y el 2, 5, 5 y 3, 8 y así. Y esos números tiene sentido que estén presentes en la naturaleza, porque es una buena forma de expresar el crecimiento por generaciones, y también cuando las plantas, por ejemplo, sitúan sus semillas o sus hojas en esa disposición, son capaces de obtener más luz, por ejemplo, del sol, ¿no? Con los números primos ocurre a veces que hay generaciones de algunas chicharras que lo que hacen es salir, emerger de la Tierra en un número primo de años. Y eso no es buscado por ellas de una manera intencional, igual que lo de las plantas no lo es, sino que produce una mejor adaptación que otras soluciones, digamos, matemáticamente menos correctas, ¿no? En el caso de las plantas, de las hojas de las plantas, pues si tienes una distribución en que las hojas se están tapando el sol unas a otras, esa planta va a crecer menos probablemente que sus vecinas y por tanto morirá antes, ¿no? Y en el caso de las chicharras, pues probablemente las que salen en periodos que no sean primos se van a encontrar más veces con otras competidoras o con depredadores. Y las que salen en números primos se han encontrado solas muchas más veces y por eso esas son las que han acabado sobreviviendo. Así que luego viene nuestra mente matemática y lee el patrón y dice, este patrón está en muchos lugares. Y eso es lo bonito, ¿no? La ubicuidad de algunos patrones que son particularmente presentes o que están particularmente presentes. Sí, la verdad es que es precioso, pero bueno, hablando de números famosos, por excelencia hay que mencionar al número pi, ¿no? A 314, que existe incluso un día de pi, el 14 de marzo. Bueno, y ahora existe un planeta pi. Ahora existe un planeta pi, efectivamente. Que orbita cada 3,14, que son días, ¿no? En torno a su estrella. Sí, la verdad que bueno. Y ese mismo día también, te iba a decir, el 14 de marzo, casualmente pasaron cosas relevantes para la ciencia. Nace Albert Einstein, muere Stephen Hawking. Sí. Vamos a ponernos poco cabalísticos, pero sí, la verdad es que es una casualidad tremenda. Y sí, se celebra el Día de Pi, es un poco como una broma, ¿no? Ahora el Día de Pi ha pasado a llamarse el Día Mundial de las Matemáticas. Eso es. Y precisamente pasó a llamarse Día Mundial de las Matemáticas el 14 de marzo de 2020, que bueno,
es un día ahora mismo de infausto recuerdo, ¿no? Aquel inicio del estado de alarma. Un poco, la verdad, el año 2020. Bueno, ya para ir finalizando, si te parece, Eduardo, te hago un par de preguntas. Todavía quedan sin resolver algunos teoremas o conjeturas, ¿no? Que llevan, pues eso, sin resolverse durante décadas o incluso cientos de años. Sí, sí. Quería preguntarte si crees que veremos pronto esas soluciones. Bueno, algunos. Las matemáticas son amplísimas. Yo creo que es uno de los temas que quiero tocar en Derivando porque yo creo que la gente en general no se hace idea de lo amplias que son las matemáticas. Nosotros tenemos un catálogo de temas que se renueva cada 10 años y en la última revisión, la que es del 2020, hay temas, o sea, grandes apartados, porque son grandes apartados, hay más de 3.000 grandes apartados de matemáticas. Cada uno de esos apartados tiene abiertos muchísimos problemas, muchísimos teoremas, muchísimas conjeturas sin resolver, cada uno de ellos. O sea que hay, la verdad, decenas o centenares de miles probablemente de problemas sin resolver en las matemáticas. Algunos de ellos son más relevantes que otros. Los problemas más relevantes suelen ser, que lo hablo un poco en el Apocalipsis matemático, en ese capítulo que se llama Los 23 jinetes del Apocalipsis, porque hablo de los 23 problemas de Hilbert. Hay algunos que son muy relevantes, ¿por qué? Porque producen o proporcionan una visión muy profunda de las matemáticas y conectan distintas áreas de las matemáticas. Algunos de ellos son los 7 problemas del milenio, que ahora mismo están tratando de ser resueltos, y hay algunos otros. Yo creo que vamos a ver algún avance, probablemente en alguno de los problemas del milenio, quizá no en los más famosos son la hipótesis de Riemann y el problema PNP, pero yo creo que en algunos otros es posible que veamos algún avance. Y luego hay algunos famosos. Ahora está ahí en Discordia una demostración de la conjetura ABC por un matemático japonés, no recuerdo el nombre, que nadie entiende. El tío se ha inventado unas matemáticas nuevas para tratar de resolver la conjetura ABC. Y además es que hasta ahora, últimamente está un poco más propenso a explicarlo, pero el tío no quería explicarlo. Decía, bueno, ahí está escrito, así que el que lo entienda, lo entienda. Y parece ser que tiene buena pinta, así que es posible que veamos algún avance en ese problema que es muy importante, pero hemos visto, en estos últimos años hemos visto resueltos algunos problemas bastante curiosos y bastante importantes. Y sobre la conjetura de Goldbach, que también es así muy, muy conocida. Claro, la conjetura de Goldbach le pasa como a la de Collatz y a otras que son muy fáciles de enunciar, igual que pasa con muchos de problemas de teoría de números, ¿no? La conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que 2 es suma de dos números primos. Por ejemplo, el 12 es 7 y 5. El 14 es 11 y 3, y así, ¿no? Entonces la conjetura de Goldbach dice que todos son así. Y de momento no se ha encontrado ningún número par que no lo cumpla, y se ha probado con muchos, millones, millones de millones, billones, trillones, con muchísimos, todos lo cumplen. Claro, entonces uno dice, bueno, pues ya está, ¿no? Si lo cumplen tantos, pues ya está. Pero bueno, en matemáticas la verdad no funcionan así, porque nos hemos encontrado sorpresas desagradables en el pasado. Y lo que buscamos es un argumento que nos diga o bien que todos van a ser así, o bien que alguien encuentre un número par raro que no se puede poner. Y llevamos 3 siglos detrás de eso, y de momento no se ha conseguido. El enunciado es muy sencillo, lo puede entender cualquier persona que sepa lo que es un número primo y un número par, pero probablemente las técnicas para resolver están mucho más allá del alcance de la mayoría de los mortales. Sí, de hecho, me recuerda, hay una película española, se llama La habitación de Fermat, en la que se plantea este Sí, ahí la película inicia con que alguien ha resuelto esa conjetura. Está muy interesante. Y bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Para finalizar, la última pregunta. Las matemáticas parecen así a priori una disciplina bastante estática, ya hemos visto que no lo es. Entonces te pregunto, ¿qué nuevas líneas de investigación interesantes están abiertas ahora mismo? Pues en la parte teórica yo creo que los problemas del milenio son vías muy interesantes. También está lo que se llama el programa Langlands, que trata de conectar varias áreas, varias disciplinas de las matemáticas, ¿no? La teoría de números por un lado, formas modulares, la geometría de Riemann, que es otro área completamente distinta, con la mecánica cuántica. O sea que esa es un área muy activa y muy interesante porque produce resultados como muy profundos, ¿no? A nivel práctico, o de relación de matemática aplicada, digamos, ¿no? La matemática que trata de resolver los problemas que ya tenemos. Hay veces que a la gente no le gusta eso de que no hay matemática aplicada y matemática teórica. Sí la hay. Y aparte de los problemas políticos o económicos, que es otra cuestión en la que no entro, me gusta pensar que la matemática y la ciencia básica es la que va a resolver los problemas que todavía no tenemos.
que todavía no sabemos que vamos a tener. Entonces hay ciencia básica que lo resolverá. Y la matemática aplicada o la ciencia aplicada resuelve los problemas que ya tenemos. Y en el tema de la matemática aplicada yo creo que se abre un mundo enorme de posibilidades con el aprendizaje automático y con el manejo de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Estamos viendo aplicaciones de la matemática ahí, que es bastante incipiente de momento, aunque ya se están consiguiendo cosas espectaculares. Entonces yo creo que vamos a ver muchas cosas por ahí y que eso nos va a llevar además y nos está llevando a plantearnos la ética de las matemáticas, porque estamos de alguna forma, no hablo personalmente de mí, pero la comunidad matemática está adquiriendo mucho poder en muchas cosas, ¿no? En el análisis de datos, la generación de algoritmos, que están detrás de muchas cosas, quizá de más de las que sabemos, y tenemos que plantearnos la ética de nuestro trabajo matemático también. Yo creo que se abre ahí un punto interesante. Pues sí, la verdad, me quedo con eso que has dicho de la ética de las matemáticas para otra entrevista quizás, porque me has abierto la curiosidad, me la has despertado. Pues el último vídeo de Derivando entrevisto a un matemático colombiano y hablamos de ese tema. Muy interesante. Perfecto, pues no nos lo perderemos. Bueno, Eduardo, enhorabuena por el libro y muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, un placer como siempre.